You're quick. A good thing, too. Why you wearing a mask? Were you burned by acid or something like that? Oh, no, it's just they're terribly comfortable. I think everyone will be wearing them in the future. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las mejores actuaciones de atletas. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. Para esta lista veremos las mejores actuaciones cinematográficas de atletas populares y profesionales sin importar el deporte. Clasificaremos la lista basándonos en la calidad de la actuación, no en la popularidad de la película o del actor. También incluiremos a los atletas actuales y a los antiguos, pero no a los artistas marciales, ya que ellos merecen su propia lista. Vamos a la lista. Número 10. Michael Jordan. Space Jam. Bugs Bunny. You were expecting maybe the Easter Bunny? You're a cartoon, you're not real. Space Jam es el quien engañó a Roger Rabbit de las películas deportivas y es a la vez increíble e infinitamente tonta. This place is a mess. Meth? You're worried about a little meth? There's nothing here a little spit shine wouldn't fix. Spit shine! La leyenda de la NBA Michael Jordan se protagoniza a sí mismo y para sorpresa de casi todo el mundo, fue muy bueno. Actuar con personajes animados es un reto, por supuesto, pero Jordan también tuvo que enfrentarse a la leyenda de la gran pantalla, Bill Murray, lo cual es una gran tarea para cualquier actor y mucho más para un jugador de básquetbol en su primer papel. That's a nice pass, man. That was a great stretch for the basket, too. You know, you really got some skills. You might be able to play in the NBA. Thanks, Mike. I'll probably quote you on that. But I'm going to take this opportunity to retire from the game of basketball. Tampoco tenía miedo de hacer referencia de sí mismo y su cuestionable rendimiento en el béisbol de AA, que siempre sirvió para provocar risas. Good cut, Michael. Good cut. That was a strikeout, Mike? That was a good-looking strikeout. Real good. I mean, you look good when you strike out, man. When I strike out, man, it looks nasty, man. At least you look good. La actuación de Jordan contribuyó a que Space Jam se convirtiera en un clásico infantil y sin duda atrajo a muchos niños al baloncesto profesional. Número 9. Dwayne The Rock Johnson. Fast Five. Here's what makes sense. La Roca ha disfrutado de una constante y próspera carrera como actor desde 2001, cuando apareció como el Rey Escorpión en La Momia Regresa. Y aunque protagonizó algunas películas decentes a lo largo de los 2000, seguíamos viendo a un luchador popular actuar en películas de acción. Todo eso cambió con Fast Five, cuando Johnson entró en la franquicia de Rápidos y Furiosos como Luke Hobbs. Yeah, real tough. You turn around and put your hands behind your back. I don't think so. Your mistake is thinking you got a goddamn choice, boy. Gracias al éxito salvaje y sorprendente de Fast Five, Johnson protagonizó una serie de populares y aclamados éxitos de taquilla, convirtiéndose en la gran estrella del cine de la década de 2010. Dodge, head slam, throw through ceiling. Con su interpretación de Hobbs, el público finalmente creyó que La Roca era un actor genuino y se convirtió en el Dwayne Johnson que conocemos hoy. Número 8. Roddy Piper. They Live. Roddy Piper fue un luchador popular que formó parte de la WWF y la WCW durante los 80s y los 90s. En 1987, el guionista y director John Carpenter conoció a Piper en WrestleMania 3, donde Piper derrotó a Adrian Adonis en un encuentro cabellera contra cabellera. Al parecer, Carpenter creía que Piper tenía una vida que otros actores no tenían, por lo que lo contrató como el protagonista nada. Piper aportó cierta frialdad al papel, y muchas de sus escenas se han convertido en clásicos. Por ejemplo, su hilarante y divertida frase sobre un chicle y su pelea en el callejón con Keith David, considerada por algunos como una de las mejores secuencias de lucha de la historia del cine. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Es difícil actuar bajo la dirección de John Carpenter junto a Keith David, pero el inexperto Piper lo consiguió. Brother, life's a bitch. She's back in heat. Número 7. André el Gigante. La Princesa Prometida. We face each other as God intended. Sportsmanlike. No tricks, no weapons.
Skill again, skill alone. Al parecer, los últimos años de los 80s fueron una gran época para que los luchadores se dedicaran a la actuación. André el Gigante, cuyo nombre real era André René Roussimoff, era uno de los favoritos de los fans de la WWF y también apareció en WrestleMania 3, donde su lucha contra Hulk Hogan fue el evento principal. You're quick. A good thing, too. Why you wearing a mask? Were you burned by acid or something like that? Oh, no, it's just terribly comfortable. I think everyone will be wearing them in the future. Roussimoff actuó un poco en televisión a finales de los 70s y principios de los 80s, pero su trabajo más popular es el de Fezzik en La Princesa Prometida. You were supposed to be this Colossus. You were this great legendary thing, and yet he gains. Well, I'm killing 3 people, and he got only himself. I do not accept excuses. I'm just going to have to find myself a new giant, that's all. Don't say that, Vincini, please. Su interpretación es una de las más encantadoras en una película llena de ellas, y aporta una atmósfera muy cálida que pocos actores, profesionales o no, podrían lograr. Y según cuentan, Roussimoff era tan divertido detrás de la cámara como delante de ella. Fezzik, are there rocks ahead? If they are, we all be dead. No more rhymes now, I mean it. Anybody want a peanut? Número 6. Ray Allen, He Got Game. Aunque He Got Game no hizo mucho dinero, suele considerarse una de las mejores películas de Spike Lee. Denzel Washington protagoniza el papel de Jake Shuttlesworth, un preso que convence a su hijo Jesús para que juegue básquetbol en el alma mater del gobernador. You know, if you're gonna go to big state, I mean, is that like a finalist or the final four for you? They're in my top 10. Lee consideró muchas estrellas de básquetbol para el papel de Jesús, incluyendo a Kobe Bryant, Tracy McGrady y Allen Iverson, antes de decidirse por Ray Allen. Oh, don't get mad. You just wanted Tommy to be a good sportsman, didn't you? Ball up. You wanted a jump shot dunk. Allen nunca había actuado antes, así que trabajar con gente como Spike Lee y Denzel Washington debería haberlo abrumado. Pero 8 semanas de entrenamiento lo prepararon y Allen se mantuvo dignamente en escena junto al ganador del Oscar, Washington. You get any of them letters? Yeah, I got your stupid letters. I tore them up, too. What about Mary's? I tore those up, too. Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica, incluyendo a Roger Ebert. Número 5. Kevin Garnett, Uncut Gems. What's going on with you, man? What's up? What's up with the... What's going on with you? Did Amari have fucking time on the clock? No time on the clock. Come on, you're waving him up like it was... Toda la trama de Uncut Gems gira en torno a la estrella de básquetbol Kevin Garnett, su fuerte conexión espiritual con el ópalo y el efecto aparentemente mágico que tiene en su rendimiento. En pocas palabras, Garnett tiene que hacer un gran trabajo. That's a sign for that I need this. That's what this is. I better make sure my nigga good, bro. It's fucking glass, I'm telling you. It's a lot of weight you were putting. That's a sign. I need this. I need this from you. Listen, it's not for sale. I can't sell it to you. What you mean it's not for sale? También tuvo que compartir la pantalla con actores como Adam Sandler y Lakeith Stanfield. Pero Garnett lo hace parecer sencillo. Muestra una amplia gama de emociones, incluyendo el asombro, la amabilidad jovial y la profunda frustración, y su caracterización permite al público sentir la majestuosidad y el poder del ópalo. This hasn't been straight since I came here. You understand? Why are you saying that? Since I brought the Oprah, just one thing. You know, I come back over here, I brought it back. Howard, I brought it back. I didn't have to bring it back. You understand? Y eso es muy importante, considerando su relevancia para la trama y los personajes. Número 4. Dave Bautista, universo cinematográfico de Marvel. Dave Bautista es una potencia física pura, que lucha bajo el nombre artístico de Batista y que participó por poco tiempo en MMA en 2012. Finger to the throat means death. Metaphor. Y aunque había tenido experiencias con la actuación, su papel más destacado fue el de Drax el Destructor en Guardianes de la Galaxia, un papel que volvería a interpretar constantemente hasta Endgame. Y a diferencia de otros artistas marciales convertidos en actores, ni siquiera tuvo que practicarlas en la película. Okay. She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on. I think you're overreacting a little bit. You must be so embarrassed. Esta es una de esas decisiones de casting perfectas que hacen que los fans se pregunten si alguien más podría haber interpretado al personaje. Bautista encarna a Drax desde su inmensa estructura física, pasando por su ingenuidad y franqueza hasta su divertida interpretación. My movement was so slow that it's imperceptible. I
I'm sure I'm invisible. Hi, Drax. Su humor es impecable y le permite encajar perfectamente entre actores mucho más experimentados. How the hell is this dude still alive? He is not a dude. You're a dude. This is a man. A handsome, muscular man. Número 3. Arnold Schwarzenegger, Terminator. Schwarzenegger ha sido un actor influyente durante tanto tiempo que la mayoría de la gente olvida que fue un atleta mundialmente famoso. Schwarzenegger fue fisicoculturista profesional, ganando 3 concursos de Mr. Universe y 7 Mr. Olympia durante los 60s y 70s. Su primer gran papel llegó en 1982 como Conan el Bárbaro, pero fue Terminator lo que lo convirtió en una estrella mundial. Schwarzenegger transmitía pura villanía y podía hacer que algo tan simple como caminar por la calle pareciera amenazante. Es una tarea increíblemente difícil para un actor dar miedo de forma legítima, y Schwarzenegger lo consiguió sin siquiera hablar o expresarse. Get out. Y lo que hablaba era inquietantemente conciso. So, which will it be? All. I may close early today. There's a 15-day wait on the handguns, but the rifles you can take right now. You can't do that. Wrong. En resumen, es uno de los mejores papeles y actuaciones de villano en la historia del cine. I'll be back. Número 2. LeBron James, Trainwreck. Trainwreck está protagonizada por Amy Schumer en el papel de la fiestera Amy Townsend, a quien se le asigna escribir un artículo sobre un médico deportivo llamado Aaron Connors, interpretado por Bill Hader. Uno de los mejores amigos de Connors es nada más y nada menos que el divertido LeBron James. Oh, here they are. Did you just drive 40 minutes back here to look for your sunglasses? Yeah, of course. You think I'm gonna give Sunglass Hut another $30 for these? You crazy? James había actuado un poco antes de Trainwreck, pero este fue su debut en el cine, y qué gran debut fue. I'll come when I have the time. I just don't have the time right now. I'll come when I have the time. I've just been really busy. You visit me in Miami all the time. Yeah, but that's Miami. I mean, what's the difference between Miami and Cleveland? It's the same. James es uno de los puntos principales de la película, con su increíble timing en la comedia y su forma de decir las cosas. So, like, you get butterflies when you hear his name? Excuse me? When you look in the clouds, do you see his face? Do you hear his name when you listen to the wind? Nunca en un millón de años la gente pensaría que LeBron James podría igualar a Bill Hader en una escena, pero ahora todos sabemos que no es así. yes, you are my bitch, LeBron James. But not really, not really. You gotta admit, that was a good shot, though. Come on, man. I scored on LeBron James. I'm never playing basketball again. Lunch is on you, buddy. Where you going, Aaron? Woo! Aaron. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunos otros éxitos de los atletas que merecen una mención honorífica. Jason Lee, Chasing Amy. El patinador profesional Jason Lee demostró su premiado talento actoral. This relationship is affecting you, our work, and our friendship. And the time's gonna come when I throw down the gauntlet and say it's me or her. Then what are you gonna say? Vinnie Jones, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. El futbolista profesional Vinnie Jones comenzó su carrera de actor en este clásico de Guy Ritchie. Mind your language in front of the boy. Jesus Christ! That includes blasphemy as well. Mike Ditka, Kicking and Screaming. El jugador de fútbol Mike Ditka se enfrenta a Will Ferrell. You really don't know who I am, do you? You're right. Silly idea. I just need some help, and you're such a great coach, and my dad's gonna be riding me all season, so I just... Your dad? You mean I get to coach against your dad? Terry Bradshaw, Failure to Launch. El ex mariscal de campo quiere desesperadamente a Matthew McConaughey fuera de su casa. Time after Amy had passed away, Trip. And who knows how much time is right? Huh? Is it 2 years? Is it 6 years? Then I ran into Bud and Bev Nestor, and they'd worked with Paula. And their son is really happy now. Kareem Abdul-Jabbar, Airplane. El 6 veces campeón de la NBA trabaja en secreto como copiloto de avión por alguna razón cómica. Wait a minute, I know you. You're Kareem Abdul-Jabbar. You play basketball for the Los Angeles Lakers. I'm sorry, son, but you must have me confused with someone else. My name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos.
Número 1. Carl Weathers, Rocky. Hoy en día, casi todo el mundo conoce a Carl Weathers como Apollo Creed, el némesis de Rocky Balboa que se convierte en su mejor amigo. Pero antes de Rocky, Weathers fue jugador profesional de fútbol americano. Jugó en el estado de San Diego, en los Oakland Raiders y finalmente en los BC Lions de la Liga de Fútbol Americano Canadiense. I think you could spend your money better in Canadian publicity. By the way, Apollo, I've got a couple of friends up in Toronto who'd probably be able to get you a pretty good tax break. Finalmente se retiró en el 74 para dedicarse a la actuación, y solo 2 años más tarde protagonizaba a Apollo Creed. Weathers creó posiblemente el villano más memorable jamás representado en una película de deportes. Apollo es conflictivo y sumamente arrogante, pero sin ser odioso, y Weathers se desenvuelve perfectamente en su interpretación. Shake hands now. Come on, fight. Put your hands up there, chump. Ayudó a lanzar la exitosa carrera cinematográfica de Weathers y en poco tiempo todo el mundo había olvidado el tema del fútbol americano. Estaba hecho para la pantalla. ¿Qué atleta crees que ha hecho la mejor actuación? O mejor aún, ¿quién consideras el peor? Háznoslo saber en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.